Avivamiento. Hoy nos centraremos en el capítulo 35 de Génesis, hablando siempre de la vida de Jacob, pero algo que vamos a ver en este capítulo es algo que llamo avivamiento y que en ese capítulo se ve claramente. El último mensaje, el día domingo, pudimos ver un mensaje en el capítulo 34 con hechos lamentables, la violación de Dina, la hija de Jacob. Simeón y Leví matan a todos los habitantes del poblado donde estaba el violador. En ese capítulo Dios no le habla a Jacob, no le habla ahí en ese tiempo. Y luego en el capítulo siguiente Dios habla a Jacob en varias ocasiones y vemos a Dios buscando a Jacob. Jacob terminó en el capítulo 34 con miedo de que pudieran vengarse, que pudieran dañarlo a él y a su familia. Eso es lo que él tenía. Obviamente también terminó dolido por la actitud de sus hijos. Terriblemente triste, asustado, en esa condición estaba Jacob. Veía que había pecado en su familia. Y en el capítulo 35 es cuando aparece Dios para darle la oportunidad de tener un avivamiento. Pero ese mensaje también nos sirve a nosotros para poder entender de qué manera Dios nos ayuda a tener un avivamiento en nuestros corazones. Cuando llegamos llenos de pecado y realmente lo reconocemos, realmente estamos conscientes de ese pecado, entonces Dios nos hace sentir un deseo de dar un cambio total en nuestras vidas. Como cristianos también hay cristianos que podemos o pueden hundirse en pecado y sentirse tan avergonzados de ni siquiera querer acercarse a Dios. Hay personas que se alejan de la familia espiritual, se alejan de Dios para vivir una vida hundido en pecado y les cuesta mucho volver. Lo que estas personas tienen que hacer es dejar que las veces que Dios se acerca a sus vidas para sentir ese deseo de volverse a Dios, deben dejar que ese poder de Dios llegue a sus vidas, que haya un verdadero arrepentimiento. Pero ¿qué se hace cuando hay un verdadero arrepentimiento? Lo vamos a ver a lo largo de este capítulo. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias porque eres tú quien nos busca, eres tú quien se acerca a nosotros, quien nos hace sentir el deseo de transformación en nuestras vidas, enfrentar un proceso de restauración muchas veces de nuestros corazones cuando hemos pecado, cuando te hemos ofendido. Gracias por las múltiples oportunidades, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión para ayudarnos y también por tu poder que actúa en la vida de cada persona, Señor, que puede tener un avivamiento, inclusive, Señor, una familia, una ciudad, una nación puede tener un avivamiento, un deseo de volverse. Y es lo que anhelamos, Dios, que la humanidad tenga un avivamiento, Señor, un deseo de volverse a ti. Como lo hemos visto en muchos episodios en la historia, anhelamos, Dios, que las personas en conjunto o individualmente se vuelvan a ti y, Señor, sean personas que tienen tu palabra en sus corazones. Toma este mensaje, Señor, en tus manos, bajo tu control, dirígelo a través de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús te agradezco por el privilegio que me das de servirte. Amén. Comenzamos entonces aquí en lo que significa avivamiento. Avivamiento significa un despertar espiritual en un determinado lugar. Es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios y en ocasiones es visto como un proceso restauracionista. Es una nueva vida. Podemos entender con esto que las buenas noticias es una cosa, pero el avivamiento, ese despertar, como yo decía, una familia, una ciudad, un país, es algo que Dios lleva a cabo. Es un proceso espiritual y definitivamente es una nueva vida. Podríamos decir que cuando morimos y nacemos de nuevo una nueva vida, eso es un avivamiento. Morimos al viejo yo y nacemos al nuevo hombre, a la nueva persona delante de Cristo. Eso es un avivamiento. Y esto nos sirve de preámbulo para entrar al mensaje en Génesis capítulo 35. Veamos lo que ocurrió en el versículo 1 y 2. Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense
y cámbiense de ropa. Bueno, algo que sucedió aquí después de lo que pasó en el capítulo 34, en el capítulo 35 Dios se le aparece a Jacob, al parecer en una forma de figura humana, y le da la indicación de que él suba a Betel. Todo lo que ocurrió con la familia de Jacob se debió porque Jacob no se fue a Betel, sino porque él se fue a Siquem. Y estando en ese lugar ocurrió todo. En lugar de haber obedecido a Dios para ir ahí, se fue a la tierra donde Dios no le había indicado. Y ahí le pidió que erigiera un altar. Entonces Jacob, sintiendo todo lo que había pasado en el capítulo 34, se dio cuenta de que su familia no estaba en orden, que ni él mismo estaba en orden delante de Dios. Esa presencia de Dios, eso que él sintió en el corazón, hizo que hablara con su familia y les dijo lo siguiente: que se deshicieran de los dioses extraños. No nos olvidemos que Raquel tenía los ídolos de su padre y venían ellos de una familia de idolatría. Y posiblemente los mismos patrones de sus antepasados ya los hijos los estaban adoptando. Entonces Jacob le pidió a ellos que se los quitaran y también les pidió que se purificaran. La determinación de un hombre puede hacer que su familia se transforme. La determinación de una persona puede hacer que cada miembro de esa familia tenga algo diferente en su actuar. Y aquí tanto Jacob como su familia, él entendía que necesitaban de una transformación espiritual, un arrepentimiento profundo. Tanto así que le pidió que se cambiara de ropa. Creo que debemos de reflexionar en nuestros primeros días como cristianos. Recibimos persecución, las personas se burlan de nosotros, pero nosotros decidimos cambiar cosas en nuestras vidas. Recuerda las cosas que dejaste a un lado y que te cambiaste tanto interior como exteriormente. Sabes, ellos se cambiaron la ropa, se purificaron porque tenían un anhelo de tener un nuevo comienzo. Entonces esto es una de las cosas que Jacob hizo aquí con su familia. En realidad el caminar de Jacob era muy importante. Cuando Jacob caminaba con Dios, toda su familia caminaba con Dios. Pero cuando Jacob tampoco caminaba con Dios, entonces la familia tampoco caminaba con Dios. Dice que ellos debían de deshacerse de todos esos dioses extraños que estaban con ellos. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Cuando nos damos cuenta que nos separamos de Dios, tenemos que encontrar las razones por las que nos separamos de Dios y quitar esas razones. No porque alguien nos diga, sino porque es algo que deben hacer dentro de nuestros corazones. Continuamos en el versículo 3 y 4. Subamos a Betel, ahí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y me ha acompañado en mi camino. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Vuelvo a entender aquí nuevamente. Jacob continuó hablando con sus hijos lo que iba a hacer espiritualmente. Mira lo importante que es hablar con nuestra familia, decir: yo voy a ir a la iglesia, vamos a ir a alabar a Dios, vamos a ir a adorar a Dios, ese Dios poderoso que está en nuestras vidas. Y dice que ellos le entregaron todos esos dioses extraños, significa que sí los tenían, y también los aretes. Mira, no estamos hablando que no deben de usar aretes las mujeres o deben de quitarse, no, pero posiblemente los aretes que ellas tenían figuras que hacían alusión a esos dioses. Cuando hay un avivamiento en nuestras vidas, cuando hay un arrepentimiento, cuando Dios está provocando esto, cuando hay un sentir, esto no es un sacrificio de deshacernos de las cosas que nos separan de Dios, sino más bien es una determinación para glorificar a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de sentir. Una fuerza que viene desde el interior de nuestras vidas. Dice que Él enterró todas estas cosas, ¿verdad? Se deshizo de ellas, no las puso ahí para volver a usarlas. No, eso es lo que quería Jacob, deshacerse. Tenemos que ver en nuestras vidas y aún en nuestras casas las cosas que nos separan de Dios. Posiblemente tenemos cosas de idolatría de nuestra vida pasada,
Debemos de buscar en nuestra casa y entender esto no glorifica a Dios. ¿Para qué lo voy a tener en mi casa? Esto me va a estar recordando la vida que yo tuve antes. También hablando de idolatría, no solamente hablamos de figuras, de todo tipo de material, sino hablamos también de relaciones que pueden haber en nuestras vidas. Volver a regresar a una relación o andar con una relación que me separa de Dios. Tengo que entender, yo tengo que deshacerme de todo esto. Vuelvo a repetir, no es algo que se da a la fuerza, no es algo que lo vemos como un sacrificio, sino como una determinación para poder darle el lugar a Dios, que el lugar que Dios se merece. Dice en el versículo 5 al 6, cuando partieron nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. ¿Te recuerdas cómo se sentía Jacob que lo iban a ir a atacar? Pues aquí Dios hizo sentir alrededor de Jacob, la ciudad que estaban alrededor de Jacob, hizo sentir que la protección de Dios estaba sobre ellos, tanto así que dice que nadie persiguió a Jacob porque un terror divino se apoderó de ellos. La gracia, la misericordia, la compasión de Dios estaba protegiendo a Jacob y él salió con su familia. También algo muy importante, él sabía que tenía que salir de ese lugar en donde había pasado una situación pecaminosa en su familia. De la misma manera, nosotros tenemos que movernos de los lugares en donde hemos caído en tentación, ya sea con tantos llamados a la tentación hoy, redes sociales, dispositivos, ya sea electrónicos, celulares, computadoras, todo. En sí no es malo todo eso, es malo lo que nosotros permitimos que eso venga a nuestras vidas. Vicios, cualquier cosa que nos hunda y los lugares donde los frecuentamos, amistades con vocabulario soez, con bromas en doble sentido, tantas cosas que nosotros tenemos que entender, es que debemos de salir de ahí, si Dios nos ayuda a entender. Como cristianos muchas veces luchamos para no caer en esos lugares, pero si ya caíste y has estado en algún lugar pecaminoso, ese es el tiempo de avivamiento en tu corazón, de decidir, no puedo continuar aquí. Es mejor cortar cualquier vínculo con cosas que nos pueden hacer caer, que continuar y pagar graves consecuencias espirituales en nuestras vidas. Necesitamos ser constantemente renovados, ser una nueva persona. En el versículo 7 dice, erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque ahí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano. Puedes imaginarte, ahí fue donde él había usado una piedra de almohada cuando iba rumbo a la tierra de su tío Labán, y ahora regresa al mismo lugar y le pone el Betel, que significa la casa de Dios o la casa de él. Ahí vuelve a regresar, es como regresar al primer amor, es como nosotros regresar a ese primer amor de nuestras vidas cristianas, cuando nacimos de nuevo, cuando decidimos ser personas diferentes, y no es porque alguien nos está diciendo tienes que ser diferente, porque lo anhelábamos ser. Participación en la congregación, la alabanza, la adoración a nuestro Dios, eso es lo que hacíamos en nuestro inicio, y aquí Jacob es como un ejemplo regresando a nuestro primer amor espiritualmente hablando. Un avivamiento es eso, regresar al primer amor constantemente. Luego Dios se le vuelve a aparecer a Jacob y dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Bueno, volvemos a regresar y Dios nuevamente vuelve a confirmar las bendiciones que tiene para Jacob, y nuevamente vuelve a confirmar que ya no se llamará Jacob, sino que ahora se llamará Israel. Eso es lo que Dios quería, que no se recordara con el nombre anterior, sino con el nombre nuevo, una nueva figura. Eso es lo que Dios quiere, que su presencia esté en nosotros, así como significa el nombre de Dios
en Israel. Aquí continúa la bendición de Dios. Dice, luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Nuevamente Dios le da el propósito. De hecho, Jacob no vio esa nación. Jacob no la llegó a ver. Él sabía que se iba a llamar Israel, y hoy existe una nación llamada Israel. Volver. Jacob es un excelente ejemplo de lo que significa volver al primer amor. Ahí es donde Jacob siente ese deseo de arrepentimiento, se deshace de todos los ídolos y vuelve a su primer amor, construye un altar y adora a Dios como lo había hecho en ese momento cuando él se sentía solo, cuando él sentía que necesitaba de la ayuda de Dios. Aquí le vuelve a confirmar que iba a dar a sus descendientes esa tierra, ¿verdad? Y vemos que las bendiciones estaban ahí esperando a Jacob. De la misma manera, nosotros ni nos imaginamos todas las bendiciones que Dios tiene para cada una de nuestras vidas cuando hay un proceso de arrepentimiento. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, Dios nos bendijo de gran manera. Hizo cosas maravillosas en nuestras vidas y las continúa haciendo. Pero si continuamos arrepintiéndonos, dando vuelta al lugar donde no estamos bien con Dios, deshaciéndonos de las cosas que nos separan de Dios, que ofenden a nuestro Dios, hay grandes bendiciones que continúan sobre nuestras vidas. Muchas personas andan buscando las bendiciones de Dios, pero no andan buscando el arrepentimiento profundo y deshacerse de todas las cosas que ofenden a Dios. Están pidiendo, ¿no será por esa razón que a veces no reciben las bendiciones? Porque están más enfocados en dame las bendiciones que en dame un corazón nuevo. Permíteme regresar. Jacob tomó la determinación de regresar y nuevamente Dios le volvió a hablar. En el capítulo 35 Dios le habla varias veces a Jacob, y esas manifestaciones son las manifestaciones que Dios también hace en nuestras vidas cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos, cuando nos deshacemos de lo que no le agrada a Dios. En otras palabras, hay un nuevo comienzo, una nueva vida, un avivamiento en nuestros corazones. En el versículo 14, Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Bueno, aquí está una idea de derramar aceite como una ofrenda. Eso constantemente aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No nos olvidemos que de esa misma manera también se ungían a los reyes. El Salmo 23 habla de unges con aceite mi cabeza, hablando de Dios hacia nosotros como ovejas. Y Él muestra un corazón lleno de gratitud. Un corazón lleno de gratitud hace grandes cosas para Dios. Comienza a vivir una vida de entrega, de servicio, de esa visión total de que Dios está enfrente de nosotros. Esa es la actitud que tiene una persona con avivamiento, de poder reconocer, Dios me ha bendecido y por eso yo lo voy a adorar. Por eso Él dio una ofrenda, por eso es que nosotros ofrendamos, porque entendemos que Dios nos ha bendecido. La persona que no ofrenda es una persona que no sabe cuán bendecida es y posiblemente tiene hasta insatisfacción en su vida. Entonces, el corazón en avivamiento, el corazón en transformación, es lo que va a hacer la diferencia entre un corazón miserable o un corazón perfectamente agradecido con Dios en la medida en que avanzamos en nuestra vida espiritual. Yo te pregunto, ¿tu corazón es un corazón perfectamente miserable o un corazón perfectamente agradecido con Dios? Evalúa qué cosas hay dentro de tu corazón. No estás sirviendo constantemente, no estás entregado, no estás deseoso de enseñarle el mensaje de salvación a otras personas. Pregúntate qué tipo de corazón estás teniendo. Posiblemente
necesitas tener un corazón que pase por el proceso de avivamiento, un proceso de arrepentimiento, de deshacerse de las cosas que lo tienen en una posición quizás como la de Jacob, y comenzar a tener un proceso para tener esa actitud que tuvo Jacob en el versículo 14 y en el versículo 15, en donde llamó a ese lugar Betel, que se llama la casa de Dios. Tu vida y mi vida son la casa de Dios. Cuando nos reunimos en la congregación, ahí está la casa de Dios. En realidad somos nosotros los que verdaderamente en nuestros corazones determinamos el lugar donde Dios está. Eso fue lo que hizo Jacob. Volvamos aquí a Génesis, pero al versículo 27 y al 29, Génesis 35, y vemos aquí algo que ocurrió doloroso en la vida de Jacob. Dice: Jacob volvió a casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también había vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Pues vemos aquí ya a un Jacob en madurez junto con Esaú, ambos sepultando a su padre Isaac. Cuando Jacob salió, pensó que su padre iba a morir porque lo veían ya anciano. Sin embargo, él vivió más de 20 años. Y aquí regresa Jacob al lugar donde vivía Isaac. No habla tanto de Isaac, posiblemente porque ya Isaac no coordinaba por lo anciano que era, ya no coordinaba nada. Si no coordinaba cuando Jacob salió rumbo a la tierra del tío Labán, ahora tal vez menos. Pero aquí vemos a un Esaú y a un Jacob, los dos hermanos juntos, enterrando a Isaac, sepultándolo. Es un dolor, pero vemos un nuevo corazón, tanto en Jacob como posiblemente también en Esaú. Mira lo que Dios habla a su pueblo en Ezequiel. Dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Qué impresionante una iglesia formada por ese tipo de corazones. Dios le decía al pueblo de Israel: les daré un nuevo corazón. Ojalá que ese sea el anhelo de nosotros como congregación, que Dios nos dé un nuevo corazón, que Dios derrame un nuevo espíritu entre nosotros, que quite el corazón de piedra que se va formando con adherencias pecaminosas. Es como un corazón al que se le va echando una especie de repello, de concreto, y se va endureciendo hasta que se convierte de piedra. El pecado, la indiferencia, la apatía, la falta de compromiso, tantas cosas que convierten el pecado en sí, el permitirnos los placeres pecaminosos, convierten el corazón en un corazón de piedra. Pero Dios puede cambiar ese corazón de piedra, como Él mismo dice, en un corazón de carne. También lo hace a través de su espíritu, que infunde su espíritu, y ese espíritu hace que sigamos sus estatutos, que obedezcamos su voluntad. Un pueblo así, con un nuevo corazón, con un corazón espiritual, es un pueblo maravilloso. Ojalá que eso es lo que decíamos como congregación. Un avivamiento en la congregación se da donde cada uno de sus miembros está pidiéndole a Dios y está en el proceso de restauración y de avivamiento hacia un corazón nuevo, un corazón nuevo, de carne espiritual, lleno del Espíritu de Dios. Concluimos con varias cosas. Dios hace sentir un deseo de arrepentimiento. Él es el que lo provoca. El avivamiento es renacer, es nacer de nuevo, es restaurar, es regresar al primer amor. Necesitamos volver a nuestro primer amor con Dios. Dios constantemente nos ayuda a volver a ese primer amor. Y Dios es quien da un nuevo corazón e infunde su espíritu en nuestras vidas. De hecho, eso es lo que pasa con las personas que Dios llama a hacer su voluntad, que llama a volverse a Él. Eso es lo que hace cuando una persona se arrepiente. Dios le da un nuevo corazón, le da su Espíritu Santo y una nueva persona es formada. De la misma manera, nosotros necesitamos de esa presencia de Dios, y deseo con todo el corazón que haya un avivamiento en tu vida y en la mía para obedecer y honrar a nuestro Dios. Feliz noche.